Se espera que las fuerzas rusas sean dominantes. En diciembre de 2021, había reunido alrededor de 100,000 tropas alrededor de Ucrania, rodeando el país por 3 lados. Cuando Rusia finalmente entró en Ucrania en febrero de 2022, reunió 83 grupos de batalla, y el primer avance incluyó una invasión de hasta 200,000 soldados en lo que se suponía sería un ejercicio de aplastamiento y captura. Su objetivo era simplemente asegurar Kiev en unas semanas para que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera derrocar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y reconocer a Ucrania como parte de Rusia. Excepto que eso no sucedió. Enfrentando obstáculos aparentemente insuperables, las valientes tropas ucranianas repelieron el primer ataque ruso. Y desde febrero de 2022, estos soldados luchan con valentía, frenando al límite el avance de Rusia, apoderándose de ciudades clave como Kharkov y, desde el 6 de agosto de 2024, entrando en territorio ruso para lanzar su propia invasión. Rusia ha sido superada en maniobras en cada paso. El ejército ucraniano regularmente la ha burlado hasta el límite, tanto en términos de números como de cantidad de equipo a su disposición. Y ahora Ucrania ya no mantiene la línea, ya no intenta defenderse, está supervisando el colapso del ejército ruso, lo que en última instancia conducirá al colapso de Putin y su ejército bajo la presión que intentó ejercer sobre Ucrania. Esta es la opinión del general estadounidense retirado David Petraeus. Pero, ¿por qué piensa Petraeus que el ejército ruso está al borde del colapso? Este video responderá a esa pregunta utilizando citas de la entrevista del general, así como evidencia para respaldar sus afirmaciones. Pero antes de responder a esta pregunta, debemos responder a otra. ¿Quién es David Petraeus? Nacido en noviembre de 1952, Petraeus es un general del ejército de los Estados Unidos, responsable de comandar la fuerza multinacional reunida por el expresidente George W. Bush para prestar servicio en Irak en 2007. Petraeus es también el excomandante del Comando Central. UCENTCOM sirvió en ese cargo de 2008 a 2010, así como el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia y uno de los comandantes que comandaron las fuerzas estadounidenses de la OTAN, que entró en Afganistán. Recibió numerosas condecoraciones por su servicio, incluida la Medalla por Servicio Distinguido, 4 premios de la Legión al Mérito, un par de medallas de defensa por el servicio más alto y la estrella de bronce con la letra Phi, otorgada a quienes demuestran gran valor. En otras palabras, es un experto militar que ha visto y hecho de todo. Por eso, cuando habla del estado del ejército de Putin, es prudente escuchar lo que tiene que decir. Esto nos lleva al 18 de agosto de 2024. Ese día, se transmitió la grabación de una entrevista en la que Petraeus habla sobre el genio estratégico que demostró Ucrania durante la guerra con Rusia y cómo este genio permitió a Ucrania remodelar toda la guerra. Esto sacó la guerra del control de Putin, interrumpió su impulso y colocó a Putin en una posición en la que debe presenciar el lento colapso de un ejército que muchos consideran uno de los más poderosos del mundo antes de febrero de 2022. Petraeus comienza con un breve análisis de la invasión ucraniana de Kursk. Se las arreglaron para crear una gran sorpresa con los rusos. Lograron reunir los elementos de 4 brigadas, no solo de infantería y blindados, sino también de artillería, defensa aérea, guerra electrónica, etc. Se trata, pues, de un verdadero esfuerzo combinado militar y logístico. Petraeus, por supuesto, se refiere a la primera invasión ucraniana de Kursk. Rusia ha tratado de restar importancia a la invasión, que comenzó el 6 de agosto de 2024, diciendo que puso fin a lo que llama una pequeña incursión. Esto no sucedió. El grupo inicial de 300 ucranianos que se cree cruzó la frontera ese día se ha complementado desde entonces con varios miles más. Y Ucrania también reclama el control de 482 millas cuadradas de Kursk. Según Zelensky, se trata de más de 90 asentamientos y el éxito se logró gracias a esfuerzos militares conjuntos. Subraya Petraeus. El general retirado llama la atención sobre uno de los principales errores de Putin.
que permitió la invasión de Kursk, señalando que la defensa fronteriza rusa no era muy fuerte. Esta afirmación fue confirmada por informes posteriores, la mayoría de los cuales involucraban a reclutas recientes, muchos de los cuales tenían entre 18 y 20 años. Un artículo del 30 de agosto en el Moscow Times dijo que las muertes y la rendición de estos reclutas resaltaron una identidad cívica vacía en Rusia, y agregó que la pérdida de estos reclutas tendría repercusiones en toda la sociedad rusa. Esto ya es bastante malo para Putin. Sin embargo, el Moscow Times también señala que el uso de reclutas en un área tan grande muestra que el ejército ruso ha degradado hasta el punto de que es incapaz de librar una guerra en toda regla contra soldados profesionales. En otras palabras, Rusia ha quedado expuesta. Cuando Petraeus dice que las defensas fronterizas no eran muy fuertes, en realidad está insinuando que el ejército ruso ya está destrozado hasta camisa vuelta. Punto de depender de soldados inexpertos y mal entrenados para defender su territorio. Volviendo a Petraeus, también revela lo que Ucrania ya ha ganado con la invasión de Kursk. Están persiguiendo a los rusos. Esto les da un gran impulso moral. Recogen prisioneros de guerra rusos para luego canjearlos por prisioneros ucranianos retenidos por Rusia. También cortaron una línea ferroviaria muy importante a través de la cual Rusia enviaba tropas y logística desde, por ejemplo, el Oblast de Moscú hasta el sureste de Ucrania. Hay mucho que desempacar aquí. En términos de moral, está claro que la invasión de Kursk tuvo un efecto positivo. El 21 de agosto, en una entrevista con Reuters, Ola Pavlovska, de 51 años, de Kiev, dijo que se trataba de un paso muy valiente e importante para mantener la moralidad de la sociedad. Sus palabras son repetidas por muchos habitantes de Kiev y por los soldados que participaron en la invasión. La invasión de Kursk no es un simple acto de ocupación ucraniana del territorio ruso. Esta es una demostración de que Ucrania está actualmente en guerra según sus propios términos, no los de Rusia. Una vez más, el éxito de la invasión pone de relieve las debilidades de Rusia en áreas clave. Puede que esté enviando cientos de miles de tropas a Ucrania, pero lo hace en un momento en el que sus defensas internas están colapsando. En cuanto a los prisioneros, ahora son numerosos en Ucrania. El 27 de agosto, el comandante en jefe de Kiev, Oleksandr Syrsky, dijo que Ucrania había tomado cautivos la asombrosa cifra de 594 prisioneros de guerra, en solo 21 días, lo que significaba que los prisioneros de guerra estaban siendo capturados a un ritmo de aproximadamente 28 por día. Pudimos aumentar nuestro fondo comercial, dijo Syrsky, confirmando los comentarios de Petraeus de que Ucrania ahora tiene más influencia para recuperar algunas de sus tropas perdidas en Kursk. Incluso en estos primeros comentarios de Petraeus, vemos evidencia de que el ejército ruso está colapsando. Apenas se defendió de la invasión ucraniana, y los defensores eran reclutas recientes y no soldados rusos experimentados. Y la gente se está rindiendo a un ritmo alarmante. Si a eso le sumamos acciones como la parálisis ferroviaria mencionada por Petraeus, podemos ver cómo Ucrania también está tratando de aislar a los rusos de su propio país. La pérdida de esta línea significa que entrarán menos tropas y menos equipo a Ucrania desde el norte, allanando el camino para otro colapso ruso más adelante. La situación es tan mala, dice Petraeus, que Rusia se ha visto obligada a huir. Para reaccionar, deben atraer fuerzas del sur. Es evidente que sus fuerzas fronterizas, sus fuerzas territoriales irregulares y la Guardia Nacional no pudieron oponerse a los ucranianos. Una vez más, la evidencia lo confirma. En el mismo artículo de Político, en el que Syrsky afirmaba que Ucrania había tomado casi 600 prisioneros, el general ucraniano también destacó el número de tropas que Rusia se había visto obligada a enviar a Kursk. Afirma que el Kremlin ha enviado alrededor de 30,000 soldados desde otras direcciones a Kursk y que su número está aumentando. Esto puede parecer una reacción lógica de Moscú, y de hecho lo es, pero también es una reacción que muestra la debilidad del ejército ruso.
Si las fuerzas de Putin fueran tan fuertes como quiere hacer creer al resto del mundo, no necesitaría desviar sus tropas de puntos clave en Ucrania para defender Kursk. Simplemente los enviaría desde Moscú o desde cualquier otro lugar del territorio ruso. Pero debe debilitar su ofensiva en Ucrania para defender el territorio ruso, reforzando la creencia de Petraeus de que las defensas internas de Rusia simplemente no son lo suficientemente fuertes. Puede que no estemos viendo el colapso del ejército ruso en términos numéricos, pero el hecho de que 30,000 soldados fueron transferidos desde Ucrania sugiere que el ejército ruso tiene un grave problema de habilidades. Putin no cree que pueda contar con las tropas que tiene en Rusia para hacer su trabajo, lo que significa una vez más que Ucrania ha logrado exponer la debilidad de Rusia. Petraeus luego se centra en las ramificaciones más amplias de la invasión de Kursk en la guerra en Ucrania, particularmente en relación con los intentos rusos de apoderarse de más territorio en la región de Donetsk. Creo que están intentando continuar la ofensiva en el sureste, especialmente en Donetsk, y no obstaculizarla. Y, francamente, continúa aumentando sus éxitos contra las fuerzas ucranianas, afirmó. No se equivoca. Aunque Putin se ha visto obligado a desviar sus tropas de algunas ofensivas rusas, continúa ganando terreno lentamente en Donetsk y otras zonas. El Instituto de Estudios de Guerra llamó la atención sobre esto a finales de agosto cuando publicó mapas interactivos que mostraban que Rusia había logrado avances significativos en Pokrovsk, una ciudad de Donetsk que sirve como centro logístico clave para Ucrania. Desde el 28 de agosto, Rusia ha entrado en Memrek, a 45 kilómetros de Pokrovsk, y avanza lentamente. ¿Significa esto que los intentos ucranianos de disuadir a las tropas rusas han fracasado? No necesariamente. Petraeus señala que el continuo enfoque en Donetsk contradice el fracaso de Putin a la hora de montar una respuesta adecuada a la situación de Kursk. Hasta ahora, no es una respuesta particularmente coherente, dijo el general retirado. Refiriéndose a la respuesta de Putin, los observadores aún no tienen claro cuál será la arquitectura organizativa final de este fenómeno. Al final, tendrán que enfrentarse a sus fuerzas para sacar a los ucranianos del territorio ruso. Putin lo sabe. Su problema es que no puede desarrollar un plan claro que detalle la logística de cómo Rusia puede llegar allí y de dónde vendrá su poder de combate. El traslado de 30,000 soldados a Kursk puede dar la impresión de que Rusia está preparando una respuesta masiva, pero esta elevada cifra es engañosa. Putin dio a Ucrania tiempo suficiente para establecer fortificaciones y cortar el acceso a las regiones ya ocupadas. Ya ha destruido 2 puentes hacia Kursk, lo que permitirá crear una zona de seguridad en territorio ruso por la que tendrán que pasar estos 30,000 soldados. Y sin puentes para llegar a Kursk, estos soldados serán mucho menos efectivos de lo que indican sus números. Esto demuestra una vez más cuán relativamente insuficientes son las fuerzas rusas en Rusia, dice Petraeus. Rusia envía todas sus fuerzas principales a la ofensiva hacia el sureste y mantiene la línea hacia el sur. Una vez más, estos comentarios demuestran el colapso del ejército ruso en su propio territorio. Reforzar. 30,000 tropas suena impresionante hasta que te das cuenta de que será menos efectivo debido al tiempo que le tomará a Putin preparar una respuesta. Esto recuerda a un líder llevado a la desesperación. Se vio obligado a admitir que las fuerzas internas rusas no podían oponerse al contingente relativamente pequeño de invasores ucranianos. Ahora se encuentra entre la espada y la pared y, sobre todo, decide continuar la ofensiva rusa en el sureste de Ucrania. La medida podría resultar contraproducente, ya que abre la puerta para que Ucrania continúe su conquista de Kursk mientras lucha contra las tropas inexpertas y dispersas que Putin está enviando para retomar el territorio. Esta indecisión también podría significar que Rusia ya no podrá poner fin a la guerra en Ucrania en sus propios términos. También demuestra que Ucrania pues es capaz de hacerse más por algo que las cada vez más débiles fuerzas rusas no son capaces de hacer: llevar a cabo ataques complejos. Observamos el mismo patrón en la estrategia de Putin durante toda la guerra.
En lugar de depender del poder combinado de sus fuerzas aéreas y terrestres para lanzar ataques conjuntos contra posiciones ucranianas, simplemente bombardeó esas posiciones con artillería, enviando soldado tras soldado hacia ellas. Putin hizo una picadora de carne. Vimos esto en la batalla de Bakhmut, que duró un año, y en un momento, Rusia estaba perdiendo alrededor de 820 soldados por día. Las bajas al final de la batalla ascendieron a aproximadamente 30,000 personas, un alto precio a pagar por tomar una ciudad relativamente pequeña de solo 16,1 millas cuadradas. Con la invasión de Kursk, Ucrania conquistó territorio más de 20 veces en menos de un mes, prácticamente sin pérdidas de su lado. Esto se debe en parte a lo que mencionó Petraeus sobre el uso por parte de Rusia de tropas recientemente asignadas para proteger sus fronteras. Pero Joe Chaffetz, analista de Global Guardian, cree que hay otra razón. El ataque de Kiev a Kursk demostró que las fuerzas ucranianas son capaces de llevar a cabo ataques mecanizados complejos, según USA Today. Continuar utilizando esta estrategia podría permitir a Ucrania repetir el éxito de Kursk en Rusia, permitiéndole conquistar más territorio. De esta manera, Ucrania podría incluso frustrar la estrategia de Putin de progreso gradual e irreversible. Este enfoque de mano dura tendría que terminar y Putin se vería obligado a centrarse en tácticas más complejas, teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, en el momento de filmar esta película, Rusia ya había perdido aproximadamente 613,500 soldados y esperaba perder muchos más. Adaptarse a las complejas tácticas de Ucrania crea un problema. Es posible que el ejército ruso carezca de la experiencia que necesita, especialmente después de perder a tantos veteranos. Por lo tanto, su declive podría deberse en parte a la incompetencia y la inexperiencia, más que a la simple falta de mano de obra. El comentario de Petraeus termina enfatizando que las fuerzas rusas son insuficientes. Esto por sí solo podría verse como una señal del inminente colapso del ejército ruso. Sin embargo, entran en juego otras cuestiones. Por ejemplo, el efecto psicológico que esta invasión podría tener en Rusia y su ejército. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el mundo temía que Rusia tuviera una de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Era una imagen que Putin estaba más que feliz de recrear, sobre todo porque la inculcó en el líder fuerte y autoritario que le permitió permanecer en el poder en Rusia durante más de 20 años. Pero incluso antes de la invasión de Kursk, los esfuerzos de Rusia en Ucrania revelaron que se trataba de una especie de tigre de papel. Claro, puede incurrir en duras sanciones, pero cada uno de sus ataques causa muchas bajas y los soldados perdidos son reemplazados por mercenarios contratados o reclutas mal entrenados. Hoy en día, estas acusaciones de tigres de papel se han intensificado, dada la facilidad con la que Ucrania entró en Kursk. Además de tener un poderoso efecto en la moral de Ucrania, este hecho debe ser perjudicial para el ejército ruso y, en particular, para la forma en que el pueblo de Putin percibe su capacidad para defender a sus compatriotas. Los primeros signos de pérdida de confianza aparecieron después de la invasión de Kursk. En una entrevista con CBC Canadá, el soldado ucraniano, que quería ser identificado solo por su nombre en clave Wolverine, habló sobre sus experiencias con los rusos en Kursk después de participar en la invasión. Además de enfatizar que la toma de territorio ruso fue buena para la moral de Ucrania, Wolverine señaló que muchos de los soldados y personas rusos con los que se encontró parecían decepcionados. Están hablando de una traición por parte del gobierno ruso, dijo Wolverine a la CBC. No anunciaron la evacuación. Inmediatamente cortaron el agua y la electricidad, creando condiciones de vida insoportables. En otras palabras, Putin empezó a tratar a Kursk como una zona de guerra sin pensar realmente en sus residentes. Es cierto que finalmente se emitieron órdenes de evacuación y unos 200,000 residentes de la región han sido reubicados. Pero esos primeros días de la invasión de Kursk revelaron mucho a los residentes de la región. Demostraron que Putin subestimaba a su enemigo ucraniano y no tenía ningún plan para ayudar a su nación si alguna vez se encontraba en peligro. Hablamos antes sobre la imagen de hombre fuerte de Putin y lo importante que es para el liderazgo de su pueblo y su ejército.
Esta imagen depende de la capacidad de Putin para demostrar que puede conducir a Rusia hacia objetivos más importantes. Más importante aún, que puede proteger a Rusia de todas las amenazas externas. La invasión de Kursk ha sacudido esta creencia hasta el punto de que muchos rusos ahora dudarán del liderazgo de Putin. ¿Qué tiene esto que ver con los comentarios de Petraeus sobre el colapso del ejército ruso? Rebajar la opinión de Putin dañó la moral colectiva de Rusia, que ya era un problema antes de la invasión de Kursk. En marzo de 2014, el Foro de Estudios Ucranianos publicó un artículo señalando que una de las principales estrategias militares de Putin parece ser bajar la moral de Ucrania, maximizando la ventaja material y personal de Rusia. La idea es ejercer una presión constante sobre Ucrania, pero solo ahora la situación se ha revertido. Los soldados ucranianos están en Rusia. Su moral es más alta que en mucho tiempo. Mientras tanto, los soldados rusos han estado lidiando con una crisis moral desde que la guerra en Ucrania se convirtió en un conflicto de desgaste. Putin recluta principalmente a personas que nunca quisieron ir a la guerra. Las deserciones y deserciones son habituales. Solo en abril de 2024, más de 18,000 soldados rusos abandonaron la región militar del sur del país. Actualmente se está ejerciendo presión sobre Putin y su ejército. La moral es crucial en la guerra. Esto afecta la capacidad de un soldado para participar en operaciones de combate, así como la de los comandantes y su capacidad para organizar sus tropas. ¿Cómo podemos coordinar el ataque o la defensa cuando nos enfrentamos a diario con soldados que desertan? Al no detener la invasión de Kursk y luego retrasar la respuesta, Putin socavó aún más la moral militar colectiva de Rusia, que ya estaba cerca del punto de disparo. Por lo tanto, el colapso militar de Rusia puede no ser un resultado directo de su expansión a medida que avanza Ucrania, sino simplemente la pérdida de apetito de los soldados por una lucha que nunca debería haber durado tanto. Psicológicamente, el ejército ruso ya no puede considerarse uno de los más poderosos del mundo. Después de 2 años y medio de intentos, la toma de Ucrania fracasó. Cualquier progreso que se haya logrado en Ucrania ha sido lento y a costa de vidas humanas, y los civiles rusos ahora enfrentan una guerra a sus puertas. Si a todo esto se le añaden los comentarios de Petraeus acerca de que Ucrania utiliza sus tropas en Rusia para cortar líneas de suministro vitales y la región misma, se obtiene una serie de problemas que están destruyendo la psique rusa. Putin ya no puede posicionarse como un defensor acérrimo de Rusia, y perder esa posición podría resultar en una pérdida de apoyo del ejército ruso, así como del público y de cualquier miembro de la élite rusa que pueda estar husmeando en la sede del poder de Putin. Volvamos a los comentarios de Petraeus sobre la insuficiencia militar de Rusia. El general hizo los comentarios en el contexto de la defensa interna de Rusia, enfatizando que el uso de reclutas sin experiencia como guardias fronterizos y oficiales de defensa en Rusia ha jugado un papel importante en los reprensibles éxitos de Ucrania. Estos soldados inexpertos no pudieron hacer frente a los ucranianos, que demostraron ser mucho más duros en las batallas que encontraron, lo que provocó la gran cantidad de capitulaciones observadas durante esta invasión. Esta insuficiencia es el resultado de un problema mayor dentro del ejército ruso que está provocando que se desintegre desde dentro y que tenga un entrenamiento terrible. En mayo de 2023, Newsweek informó sobre una evaluación de la inteligencia británica que concluía que las fuerzas terrestres rusas en Ucrania estaban compuestas principalmente por reservistas movilizados mal entrenados que dependían cada vez más de equipos obsoletos. Según el informe, la situación era tan mala que las fuerzas rusas combinadas, que en aquel momento contaban con 200,000 soldados, solo podían llevar a cabo operaciones de infantería muy sencillas. Lo vimos durante toda la guerra. Todos los logros rusos son el resultado de que Putin apresuró a enviar hombres a posiciones ucranianas, sacrificando miles de personas en el proceso, sin lograr capitalizar el poder aéreo superior de Rusia. Las operaciones conjuntas son limitadas y generalmente se limitan a lanzar bombas y artillería sobre las posiciones, seguidas de soldados, lo cual es una táctica obsoleta.
La ESI señala que estos problemas relacionados con el entrenamiento del ejército ruso existen desde hace mucho tiempo. Dice que estos problemas surgen por muchas razones, desde procedimientos rígidos hasta, como han señalado los británicos, la falta de acceso al equipo adecuado. Pero también observa una falta de estandarización, que se debe, según él, al énfasis en la formación interna dentro de las unidades. En otras palabras, la mayor parte del entrenamiento de un soldado ruso tiene lugar después del despliegue. No hay nada de malo en esto en un escenario pacífico, ya que el nuevo soldado tiene tiempo para aprender lo básico. Pero cuando Rusia está en guerra activa, el énfasis en el entrenamiento de unidades conduce inevitablemente a que reclutas apenas entrenados sean colocados en posiciones para las que no están equipados. Esto sucedió en Kursk, pero lo mismo está sucediendo en Ucrania, donde la falta de formación juega un papel importante y Rusia está sufriendo tantas pérdidas como ha sufrido. Consideremos lo que esto significa para el ejército ruso en el futuro. Putin ya ha perdido más de 600,000 soldados, si el Ministerio de Finanzas de Ucrania está en lo cierto, lo que probablemente significa que ya ha perdido a la mayoría de los soldados experimentados que envió inicialmente a Ucrania. Detrás de los soldados experimentados hay soldados de infantería mal entrenados, que no tienen tiempo para aprender los conceptos básicos a la manera tradicional rusa, lo que provoca aún más bajas. Internamente, Rusia se defiende con reclutas de 19 años que no tienen posibilidades de luchar contra Ucrania, capaces de llevar a cabo operaciones de combate mucho más complejas. Quizás esta inexperiencia sea una de las razones por las que la respuesta rusa coherente al ataque de Kursk mencionada por Petraeus aún no ha llegado. Putin no puede confiar en que sus soldados mal entrenados proporcionen una defensa adecuada. Antes de la invasión de Kursk, Putin podía salirse con la suya con este pobre entrenamiento. Como Rusia no enfrentaba ninguna amenaza en su propio suelo, Putin pudo reclutar, contratar y alentar a personas para que fueran arrojadas a la picadora de carne de la guerra en Ucrania, ya que su táctica era destruir la moral con una afluencia constante de mano de obra. Ahora la situación es diferente. Rusia debe defenderse cuando sea atacada y más gas. Como señala Petraeus, ya estamos viendo signos del declive de Rusia. La capitulación masiva ante los invasores ucranianos y la llegada de tropas de otras partes de Rusia para responder han debilitado la línea del frente rusa en otros lugares. Combine este aumento en el número de tropas con serios problemas de entrenamiento y una rápida caída de la moral rusa, y tendrá todos los ingredientes para un colapso militar inminente. Esta ruptura podría ser el resultado de la presión ucraniana en Kursk. Incluso podría suceder porque los partidarios de Putin ya no confían en él como el hombre fuerte que necesitan para defenderlos. Pero no te equivoques. El otoño se acerca. Al menos eso es lo que dice el general Petraeus. Pero, ¿qué opinas sobre el estado actual del ejército ruso y lo que les deparará el futuro a las fuerzas de Putin? ¿Es demasiado ambicioso hablar de colapso o Rusia se encamina hacia el colapso? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios y gracias por ver el video. Ahora ve a ver Colapso Soviético 2. El imperio de Putin se desmorona. O haz clic en este otro video.